Familia cocinera, hoy les traigo la historia más ardiente del cristianismo. San Lorenzo, el diácono que prefirió morir asado a la parrilla antes que traicionar a los pobres, y que en medio de su martirio hizo el chiste más épico de la historia religiosa. Voltéame, que ya estoy cocido de este lado. Pero esta historia extraordinaria no comienza con parrillas y fuego. Comienza en el año 225 después de Cristo en Huesca, España, donde nació un joven destinado a convertirse en el patrón de cocineros, parrilleros y todos los que trabajan con fuego. Lorenzo creció en una familia cristiana devota durante una época cuando ser cristiano significaba vivir en constante peligro. El Imperio Romano alternaba entre periodos de tolerancia relativa y persecuciones brutales, y los cristianos nunca sabían cuándo llegaría la próxima ola de violencia. Desde joven, Lorenzo mostró una combinación extraordinaria de valentía, inteligencia y un corazón profundamente compasivo hacia los necesitados. Era alto para los estándares de su época, con cabello oscuro y ojos penetrantes que reflejaban una determinación inquebrantable. Su voz era clara y convincente, sus maneras eran gentiles, pero autoritativas. Pero lo que más distinguía a Lorenzo era su capacidad natural para organizar y administrar recursos. Mientras otros jóvenes cristianos se enfocaban en la oración o el estudio teológico, Lorenzo parecía tener un don especial para saber exactamente cómo distribuir ayuda material de la manera más efectiva posible. A los 20 años, Lorenzo tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre: dejar España para ir a Roma y estudiar bajo la tutela del futuro Papa Sixto II, quien entonces era un diácono reconocido por su sabiduría excepcional y su dedicación a los pobres de Roma. El viaje a Roma fue peligroso y largo. Lorenzo caminó más de 1500 kilómetros a través de los Pirineos, el sur de Francia y el norte de Italia, deteniéndose en comunidades cristianas a lo largo del camino. En cada parada, observaba cómo diferentes iglesias organizaban sus ministerios de caridad, tomando notas mentales sobre qué métodos funcionaban mejor. Cuando finalmente llegó a Roma en el año 246, la ciudad era un hervidero de contrastes extremos. Los palacios imperiales exhibían riqueza imaginable, mientras que en las catacumbas subterráneas, miles de pobres, esclavos y marginados luchaban por sobrevivir día a día. La comunidad cristiana de Roma había desarrollado el sistema de caridad más sofisticado del mundo antiguo. Bajo el liderazgo de diáconos dedicados, habían establecido redes de distribución de alimentos, refugios para huérfanos, cuidado médico básico para enfermos y apoyo financiero para viudas. Lorenzo se inmergió inmediatamente en este ministerio, trabajando directamente bajo Sixto II. Su talento organizativo rápidamente se hizo evidente. Podía coordinar la distribución de suministros para cientos de familias, mantener registros precisos de recursos disponibles e identificar las necesidades más urgentes con una eficiencia que impresionaba incluso a los diáconos veteranos. En el año 249, cuando Sixto II fue elegido papa, una de sus primeras decisiones fue nombrar a Lorenzo como archidiácono de Roma, esencialmente el administrador principal de todos los recursos materiales de la Iglesia. Esta no era una posición ceremonial. Lorenzo se convirtió en responsable de lo que era efectivamente el sistema de bienestar social más grande del Imperio Romano. Las riquezas de la Iglesia no consistían principalmente en oro y plata, aunque había algunos objetos litúrgicos preciosos, sino en una red masiva de propiedades, alimentos, ropa, medicinas y dinero en efectivo que se utilizaba para mantener vivos a miles de los residentes más vulnerables de Roma. Un día típico para Lorenzo comenzaba antes del amanecer. Mientras la mayoría de los romanos aún dormían, él ya estaba en las catacumbas, supervisando la distribución del desayuno para cientos de familias pobres. Su agenda incluía verificar inventarios de alimentos en múltiples depósitos subterráneos, coordinar con panaderos cristianos la producción de pan subsidiado, visitar refugios para huérfanos, asegurándose de que tuvieran ropa y educación básica, administrar un fondo de emergencia para crisis médicas,
supervisar a docenas de diáconos asistentes en diferentes barrios de Roma, mantener registros detallados de todos los gastos e ingresos. Pero Lorenzo no era simplemente un administrador eficiente. Era un pastor genuino que conocía personalmente a cientos de los beneficiarios de la caridad cristiana. Recordaba los nombres de viudas ancianas, conocía las historias de huérfanos bajo el cuidado de la iglesia y había desarrollado relaciones personales con exesclavos que dependían del apoyo cristiano para reintegrarse a la sociedad. Su oficina en las catacumbas se convirtió en el centro de operaciones de la red de caridad más efectiva del mundo romano. Las paredes estaban cubiertas con listas escritas a mano de familias necesitadas, inventarios de suministros y horarios de distribución. Había cofres con dinero en efectivo para emergencias, estantes con pergaminos que documentaban propiedades de la iglesia y mapas de Roma marcados con ubicaciones de todos los puntos de distribución. Los pobres de Roma sabían que podían acudir a Lorenzo con cualquier necesidad genuina, y él encontraría una manera de ayudar. No importaba si eran cristianos, judíos o paganos. La caridad cristiana bajo la administración de Lorenzo era universal e incondicional. Su reputación se extendió más allá de la comunidad cristiana. Incluso funcionarios romanos paganos reconocían que Lorenzo había creado un sistema que efectivamente reducía la pobreza urbana y mantenía la paz social en los barrios más difíciles de la ciudad. La efectividad del ministerio de Lorenzo llamó la atención no solo de admiradores, sino también de aquellos que veían la creciente influencia cristiana como una amenaza al orden tradicional romano. En el año 257, el emperador Valeriano promulgó nuevos edictos anticristianos específicamente diseñados para quebrantar económicamente a la Iglesia. No solo se prohibía el culto cristiano, sino que se ordenaba la confiscación de todas las propiedades y recursos cristianos. La lógica imperial era simple. Sin recursos materiales, la Iglesia no podría mantener su extensa red de caridad, perdería el apoyo de los pobres y eventualmente se desintegraría por falta de base social. Lorenzo sabía que esta estrategia podría funcionar. La Iglesia romana dependía absolutamente de sus recursos materiales para mantener vivos a miles de personas. Si esos recursos fueran confiscados, no solo significaría el fin del cristianismo organizado en Roma, sino la muerte literal por hambre y enfermedad de los más vulnerables de la ciudad. Comenzó entonces una carrera contra el tiempo. Lorenzo sabía que los soldados romanos pronto vendrían a confiscar los tesoros de la Iglesia. Pero él tenía una interpretación muy diferente de lo que constituía estos tesoros. Durante 3 días y 3 noches, Lorenzo trabajó febrilmente para distribuir todo lo que fuera posible. No ocultó recursos para salvarlos, los distribuyó. Vendió objetos litúrgicos de plata y oro, liquidó inversiones, vació cuentas bancarias y distribuyó hasta la última moneda disponible entre los pobres de Roma. Su plan era audaz y arriesgado. Cuando llegaran los soldados romanos buscando los tesoros de la iglesia, no encontrarían oro ni plata. En su lugar, encontrarían algo que Lorenzo consideraba infinitamente más valioso. Al mismo tiempo, Lorenzo sabía que esta distribución masiva de recursos probablemente sería su última acción como archidiácono. Los romanos no serían engañados indefinidamente, y cuando se dieran cuenta de lo que había hecho, la retribución sería severa. Pero Lorenzo había tomado su decisión. Los tesoros de la iglesia no pertenecían a la institución en sí misma, pertenecían a aquellos por quienes Cristo había muerto. Su responsabilidad no era preservar oro y plata, sino preservar vidas humanas. El 6 de agosto del año 258, la tormenta que Lorenzo había estado anticipando finalmente llegó. Las tropas imperiales, dirigidas por el prefecto de Roma, irrumpieron simultáneamente en múltiples ubicaciones cristianas por toda la ciudad. Su objetivo principal era el Papa Sixto II, quien fue arrestado mientras celebraba una misa secreta en las catacumbas de San Calixto. Lorenzo no estaba presente en esa misa, estaba en el otro extremo de la ciudad, coordinando la distribución final de los últimos recursos de la iglesia.
Pero cuando llegaron las noticias del arresto del Papa, supo inmediatamente que su propio arresto era inevitable. Su reacción no fue huir o esconderse. En su lugar, Lorenzo buscó activamente al Papa arrestado. Encontró la procesión de soldados que escoltaban a Sixto II hacia su ejecución, y siguió abiertamente, sin intentar ocultar su identidad. El encuentro entre Lorenzo y su mentor espiritual, ambos sabiendo que probablemente era la última vez que se verían en la tierra, fue uno de los momentos más emotivos en la historia del cristianismo temprano. «Padre», le gritó Lorenzo al Papa encadenado, «¿a dónde vas sin tu diácono? Nunca ofreciste el sacrificio sin tu ministro». Sixto II, reconociendo que Lorenzo también había sido identificado por los soldados, le respondió proféticamente: «No te abandono, hijo mío. Dentro de 3 días me seguirás. Un combate más glorioso te está reservado». Fueron las últimas palabras que intercambiaron. Sixto II fue ejecutado inmediatamente junto con 4 diáconos más. Lorenzo fue arrestado, pero no ejecutado de inmediato. Tenían planes especiales para él. Lorenzo fue llevado ante el prefecto de Roma en una sala de interrogatorios dentro del Palacio Imperial. Era un espacio diseñado para intimidar. Techos altos, columnas de mármol, estatuas de emperadores y guardias armados posicionados estratégicamente por toda la sala. El prefecto era un hombre pragmático más que fanáticamente religioso. Su objetivo no era necesariamente matar cristianos por placer, sino quebrantar económicamente una organización que consideraba subversiva al orden romano. «Lorenzo», comenzó el interrogatorio, «sabemos que eras el administrador de los recursos cristianos en Roma. Sabemos que la Iglesia ha acumulado grandes tesoros a lo largo de los años. El emperador Valeriano ha ordenado la confiscación de todas estas riquezas para el beneficio del Estado romano». Lorenzo escuchó calmadamente, sin mostrar temor ni hostilidad. El prefecto continuó: «Puedes cooperar con nosotros y revelar la ubicación de estos tesoros, o puedes sufrir las consecuencias de la resistencia. La elección es tuya, pero el resultado final será el mismo. Encontraremos esas riquezas con o sin tu ayuda». La respuesta de Lorenzo fue calculada y estratégica. «Es verdad que la Iglesia de Cristo posee grandes tesoros. Son más ricos de lo que tu emperador podría imaginar. Sin embargo, necesito tiempo para reunirlos y organizarlos apropiadamente para su entrega». Esta respuesta intrigó al prefecto. ¿Por qué un cristiano ante la muerte estaría dispuesto a colaborar? ¿Sería posible que Lorenzo hubiera decidido que la supervivencia personal era más importante que la lealtad religiosa? «¿Cuánto tiempo necesitas?», preguntó el prefecto. 3 días, respondió Lorenzo. «Dame 3 días para reunir todos los tesoros de la Iglesia cristiana en Roma y te los entregaré completamente». El prefecto aceptó. Era un trato que parecía beneficiar a ambas partes. Lorenzo ganaba 3 días de vida y Roma obtendría los recursos cristianos sin tener que buscarlos por toda la ciudad. Lo que el prefecto no entendía era que Lorenzo tenía un plan completamente diferente para esos 3 días. Un plan que convertiría su ejecución en el momento más memorable y transformador en la historia del cristianismo romano. Lorenzo fue escoltado de vuelta a una celda, pero con la libertad relativa de moverse por la ciudad bajo supervisión limitada para reunir los tesoros. Los soldados que lo acompañaban esperaban verlo recolectar oro, plata y objetos preciosos. En su lugar, estaban a punto de presenciar la definición más revolucionaria de tesoro que el mundo romano jamás había visto jamás. Durante los 3 días siguientes, Lorenzo emprendió la misión más audaz y revolucionaria de su vida.
Mientras los soldados romanos esperaban verlo recoger oro y plata, él estaba organizando algo completamente diferente. Una demostración masiva de lo que realmente constituía la riqueza de la iglesia cristiana. Lorenzo recorrió sistemáticamente todos los barrios pobres de Roma, visitando cada refugio, cada centro de distribución de alimentos, cada lugar donde la caridad cristiana había tocado vidas humanas. Pero no venía a recoger objetos preciosos, venía a invitar personas. «Vengan conmigo», les decía a las viudas que habían sido sostenidas por la caridad cristiana durante años. «El prefecto de Roma quiere ver los tesoros de nuestra iglesia. Ustedes son esos tesoros». Su mensaje era el mismo en cada parada. Huérfanos que habían sido alimentados, vestidos y educados por la iglesia. Exesclavos que habían encontrado libertad y dignidad en la comunidad cristiana. Enfermos que habían recibido cuidado médico gratuito. Ancianos abandonados que habían encontrado familia en la fe. «Cada uno de ustedes», les explicaba Lorenzo con una sonrisa que mezclaba serenidad con desafío audaz, «representa años de inversión espiritual. Cada comida que recibieron, cada medicina que les dimos, cada momento de amor y cuidado que experimentaron, eso es donde fueron invertidos los verdaderos tesoros de Cristo». Los soldados que lo acompañaban estaban cada vez más confundidos. En lugar de dirigirse a depósitos secretos o casas de familias cristianas ricas, Lorenzo los estaba llevando a los barrios más pobres y marginales de Roma. En lugar de recoger objetos valiosos, estaba reuniendo a las personas más despreciadas por la sociedad romana. Al final del tercer día, Lorenzo había reunido una procesión extraordinaria. Más de 200 personas representando todo el espectro de la marginación social romana. Había ciegos, cojos, leprosos en las primeras etapas de su enfermedad, viudas ancianas sin familia, huérfanos de todas las edades, exesclavos que aún llevaban las marcas físicas de su servidumbre pasada. Pero lo más notable no era su pobreza material, era la dignidad radiante con la que caminaban. Estos no eran mendigos desesperados arrastrándose por las calles, eran personas que habían experimentado amor incondicional, que habían sido tratadas como seres humanos valiosos, que habían encontrado esperanza en medio del sufrimiento. El cuarto día llegó con un amanecer dorado que parecía presagiar eventos extraordinarios. Lorenzo, acompañado por su procesión de tesoros vivientes, se dirigió al Palacio Imperial para cumplir su promesa al prefecto. La escena que se desarrolló en la plaza frente al palacio fue sin precedentes en la historia romana. Lorenzo se colocó frente a las escaleras de mármol que conducían a la entrada imperial y con un gesto amplio y teatral presentó su tesoro reunido. «Prefecto de Roma», gritó Lorenzo con una voz que resonó por toda la plaza y atrajo la atención de cientos de curiosos romanos. «He cumplido mi promesa. Aquí están los tesoros de la iglesia cristiana y son más ricos de lo que tu emperador jamás podría haber imaginado». El prefecto salió a los escalones del palacio esperando ver carros llenos de oro y plata. En su lugar, vio la congregación más extraordinaria que Roma había presenciado jamás. Una multitud de los desposeídos, pero que irradiaban una dignidad y paz que contrastaba dramáticamente con su condición material. Lorenzo continuó su presentación con la pasión de un orador experimentado. «Mira estos tesoros. Cada anciana aquí representa años de sabiduría preservada y honrada. Cada huérfano es una vida salvada de la desesperación y convertida en esperanza. Cada enfermo es un testimonio del poder sanador del amor verdadero». Caminó entre la multitud, colocando sus manos gentilmente sobre los hombros de diferentes personas mientras hablaba. Esta viuda ha criado 5 hijos después de que su esposo muriera en las guerras imperiales, sostenida por la caridad cristiana. Este joven fue esclavo hasta hace 2 años, ahora es un artesano libre y respetado. Esta niña ciega recibe educación y cuidado que le permitirán vivir con dignidad toda su vida.
La multitud de observadores romanos creció mientras Lorenzo hablaba. Algunos venían por curiosidad, otros habían sido atraídos por los rumores de que algo extraordinario estaba sucediendo en el Palacio Imperial. Muchos reconocían a personas específicas en la colección de Lorenzo, vecinos, conocidos, personas que habían visto mendigando en las calles años atrás, pero que ahora se veían diferentes. Lorenzo levantó su voz para el clímax de su presentación. Estos son los tesoros que no pueden ser confiscados por ningún emperador. Estos son las riquezas que aumentan cuando se comparten, que se multiplican cuando se invierten en amor. El oro se oxida, la plata se empaña, pero estas vidas transformadas son eternas. El silencio que siguió a la presentación de Lorenzo fue tenso y cargado de significado. El prefecto entendió perfectamente que había sido burlado, no de manera maliciosa, sino de una forma que desafiaba fundamentalmente toda su comprensión del poder y el valor. Su rostro se enrojeció progresivamente mientras procesaba la magnitud de lo que Lorenzo había hecho. Este no era simple desacato, era una revolución filosófica presentada como espectáculo público. Lorenzo había convertido su arresto en una plataforma para demostrar que los valores cristianos eran diametralmente opuestos a los valores imperiales romanos. «¡Esto es burla!», rugió el prefecto, su voz amplificada por la arquitectura del palacio. «Me prometiste los tesoros de la iglesia y me traes mendigos y desechos de la sociedad». Lorenzo respondió con una calma que contrastaba dramáticamente con la furia del prefecto. «Te traje exactamente lo que prometí, los tesoros más preciados de la Iglesia de Cristo. Si no puedes reconocer el valor de las vidas humanas transformadas por el amor, entonces la pobreza verdadera no está en ellos, sino en ti». Esta respuesta fue la gota que derramó el vaso. El prefecto había sido humillado públicamente frente a una multitud creciente de ciudadanos romanos, muchos de los cuales claramente simpatizaban con Lorenzo. Peor aún, algunos de los tesoros que Lorenzo había presentado eran conocidos en sus vecindarios como personas que realmente habían mejorado sus vidas drásticamente en los últimos años. «¡Soldados!», gritó el prefecto, «arresten a este blasfemo y dispersen a esta multitud inmediatamente». Pero mientras los soldados se movían para cumplir las órdenes, algo inesperado sucedió. Muchos de los tesoros de Lorenzo se colocaron protectivamente alrededor de él. Estas personas, que habían sido los más vulnerables de la sociedad, ahora mostraban una lealtad y valor que sorprendió incluso a los soldados veteranos. Lorenzo levantó sus manos para calmar la situación. «No resistan. Esto es lo que esperábamos. Vayan en paz y recuerden siempre que son tesoros de valor incalculable ante los ojos de Dios». El prefecto había decidido que la ejecución de Lorenzo debía ser tan espectacular como su crimen había sido público. Una muerte simple por espada sería demasiado digna para alguien que había humillado al imperio de manera tan dramática. En su lugar, ordenó una forma de ejecución que era reservada para los criminales más despreciados: ser asado vivo sobre una parrilla de hierro colocada sobre carbones ardientes. La parrilla fue instalada en el Circo Flaminio, donde las multitudes romanas normalmente venían a ser entretenidas por gladiadores y carreras de carros. Pero esta ejecución atrajo un tipo diferente de audiencia. No solo romanos sedientos de sangre, sino también cristianos que venían a presenciar el martirio de su líder amado y ciudadanos curiosos que habían escuchado sobre la presentación extraordinaria de los tesoros. Lorenzo
fue despojado de sus ropas y atado a una parrilla de hierro rectangular, aproximadamente del tamaño de un hombre adulto. La parrilla había sido diseñada con barras de hierro espaciadas de manera que el cuerpo del condenado hiciera contacto directo con el metal caliente, pero sin caer a través de los espacios. Debajo de la parrilla, los soldados habían construido un fuego alimentado con carbón y madera seca, combustibles que producirían calor intenso y sostenido en lugar de llamas espectaculares pero breves. El proceso de asado estaba diseñado para ser lento y agonizante. El calor se aplicaba gradualmente, comenzando con los pies y las piernas, avanzando lentamente hacia el torso. Se suponía que la víctima permanecería consciente durante la mayor parte del proceso, experimentando el dolor gradual de ser literalmente cocinada viva. Pero Lorenzo desafió todas las expectativas sobre cómo alguien debería reaccionar a esta tortura extrema. En lugar de gritos de agonía, Lorenzo comenzó a orar en voz alta, no súplicas desesperadas por misericordia, sino oraciones de agradecimiento. Gracias, Señor, por permitirme participar en tu sufrimiento. Gracias por considerar que soy digno de sufrir por tu nombre. Mientras el calor intensificaba y su cuerpo comenzaba a sufrir los efectos horribles del fuego, Lorenzo continuó hablando, no solo orando, sino consolando a los cristianos en la audiencia que lloraban al verlo sufrir. Fue entonces cuando Lorenzo inmortalizó para siempre no solo su martirio, sino su personalidad irrepresible con las palabras más extraordinarias jamás pronunciadas durante una ejecución. Después de haber estado sobre el fuego durante un tiempo considerable, cuando el dolor debería haber sido absolutamente insoportable, Lorenzo giró su cabeza hacia el prefecto que supervisaba la ejecución y le gritó con una voz que mantenía trazos de su sentido del humor característico: «Ya estoy cocido de este lado, voltéame y come». El shock de esta declaración fue absoluto. Aquí estaba un hombre siendo literalmente asado vivo y había tenido el valor y la presencia mental no solo para hacer un chiste, sino para hacer un chiste que convirtió su ejecución en una burla de sus ejecutores. Pero Lorenzo no había terminado. Mirando directamente a los ojos del prefecto, añadió: «Mi carne ya está cocida. Comprueba si está bien asada o necesita más fuego». La multitud romana, acostumbrada a la brutalidad pero raramente expuesta a tal display de valor sobrenatural, quedó completamente silenciosa. Incluso los soldados que mantenían el fuego se detuvieron momentáneamente, inseguros de cómo responder a esta situación sin precedentes. Lorenzo utilizó estos momentos finales para dar su testimonio último: «Señor Jesucristo, recibe mi espíritu. Por tu gracia, este fuego se siente fresco para mí, porque ardo con el fuego de tu amor que es más poderoso que cualquier llama terrenal». Sus últimas palabras audibles fueron una oración por la conversión de Roma. «Que mi muerte sea semilla de fe para esta ciudad. Que estos fuegos enciendan en corazones romanos el deseo de conocerte». Con estas palabras, San Lorenzo entregó su espíritu, manteniendo hasta el final esa combinación extraordinaria de valor, humor y amor que había caracterizado toda su vida. La muerte de Lorenzo tuvo un impacto inmediato y duradero que ninguna autoridad romana había anticipado. En lugar de intimidar a los cristianos, su martirio los inspiró de maneras extraordinarias. La historia de su valor, su dedicación a los pobres y especialmente su humor indomable frente a la muerte más horrible se extendió por todo el Imperio Romano en cuestión de semanas. Pero el efecto más inesperado fue en las cocinas del mundo romano. Los cocineros, panaderos y todos los que trabajaban con fuego se sintieron inmediatamente conectados con este santo que había mantenido su dignidad y humor, incluso mientras era literalmente cocinado. Si Lorenzo pudo bromear mientras se asaba,
se decían los cocineros entre ellos, entonces nosotros podemos enfrentar cualquier desafío en nuestras cocinas con la misma gracia. Su festividad, el 10 de agosto, se convirtió en la celebración más importante en cocinas, restaurantes y hogares donde se preparaba comida. Los cocineros comenzaron a invocar su intercesión no solo para protección contra quemaduras y accidentes, sino para inspiración para servir a otros con amor y alegría. Durante los siguientes 1700 años, San Lorenzo se convirtió en el santo patrono universal de cocineros y chefs profesionales, panaderos y reposteros, parrilleros y especialistas en barbacoa, bomberos y trabajadores que enfrentan fuego, todos los que sufren dolor de espalda por su tiempo en la parrilla, los pobres y marginados por su dedicación a ellos. Su imagen, generalmente mostrándolo con la parrilla de su martirio, apareció en cocinas de monasterios, palacios y hogares humildes por toda Europa, América y eventualmente el mundo entero. Pero más importante que su patronazgo específico fue el ejemplo que estableció que incluso en las circunstancias más extremas es posible mantener la fe, el humor y el amor por otros. Su chiste final, «Voltéame, que ya estoy cocido de este lado», se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo la fe cristiana auténtica no elimina la personalidad humana, sino que la perfecciona y la hace indestructible incluso frente a la muerte. Hoy en día, cada vez que un cocinero enfrenta el calor intenso de una cocina profesional, cada vez que un parrillero trabaja sobre llamas abiertas, cada vez que alguien usa fuego para preparar comida que alimentará y alegrará a otros, están participando en el legado de San Lorenzo. El diácono que prefirió ser asado vivo antes que abandonar a los pobres, se convirtió en el santo que convierte cada acto de cocinar en un acto de amor, y que prueba que el humor santo puede triunfar incluso sobre la crueldad más extrema. Su risa ecoing desde la parrilla continúa inspirando a todos los que enfrentan el fuego, literal o metafórico, en servicio a otros.